Esta niña, si se tarda. Ida, ¿todo bien? Sí, ya casi. ¿Necesitas ayuda? Ya sabes, si son 2 rayitas es positivo, si es 1 rayita no estás embarazada. ¿Y si no hay un bebé? Adán no me va a querer. Lo voy a decepcionar otra vez. Ida. Yo no lo voy a poder soportar. No voy a poder. Ida, abre esa puerta, por favor. Ida. 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 Ida, ¿estás bien? Ida. ¡Uy! Lara está secuestrada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién llamó? ¿Pero Se pueden callar. Quienes quiera que sean los secuestradores están pidiéndole al canal una cifra exorbitante. ¿Y yo de dónde voy a sacar ese dinero? No sé, pero no me voy a quedar aquí haciendo nada. Mientras ustedes averiguan, yo me voy a buscarla. Nosotros también vamos. Qué raro, ¿ves? Lara siempre tiene que ser la estrella del show. No puede ser. Un show. Eso. Un show. Mi bebé ha tenido otra de sus ideas brillantes. Como siempre, Cuchi. Pero, ¿qué idea tú ahorita? Un show mediático. El secuestro de Lara nos mantendrá en los primeros niveles de sintonía por un buen tiempo. Sí, Cuchi. Pero, ¿no será un poquito riesgoso pasar eso en televisión? No. Los secuestradores dijeron que no habláramos con la policía, pero no dijeron nada de los medios. Así que ve inmediatamente al departamento de prensa porque esto hay que organizarlo ya. Cuchi, brillante. Sí. ¿Qué, Leonardo? No, Leonardo, no. ¿Qué? Ok, perfecto. Vamos inmediatamente. ¿Qué pasó? Que aparentemente Leonardo está en casa del señor Andrés y saben algo de los secuestradores. Van de camino al callejón de la puñalada. ¿Qué? Ese lugar es un gueto. Oh my God, lleno de asesinos y ladrones. Oh my God, mi Lara, pobre Lara. Ay, me da asma. Me estoy hiperventilando. No, respira. No puedo soportar esto. Creo que me voy a... ¡Ay, Jessy, no! ¡Ay, ahora no! Ay, Tranquilo, toma. Jessy. Tranquilo, hay que llevarlo al servicio médico. No hay tiempo. Oye. Yo me ocupo. Tú ve y ayuda a Lara, ¿ah? Que cada minuto cuenta. Ok. Resulta que un sujeto llamado Anónimo llamó al canal hispano para pedir un rescate de muchísimo dinero por Lara Aranguren. Todavía nadie ha llamado a la policía ni nada, así que, señores secuestradores, no se preocupen. Seguiremos informando. Ustedes nos llevan a la guarida de los colocados, nosotros rescatamos a mi hija y todos salimos ganando. Llegó la hora de vengar la muerte de Godzilla. Piénsenlo. Pues ya sabe, Cristóbal Colón, si no pone el dinero en el lugar y la hora convenida, matamos a la presentadora.
Y esa que trabaja en el noticiero, la pueden ir votando ya porque es malísima. Larita querida, ahora solo queda esperar. Nos vamos a hacer muy ricos. Y al fin, tu madre va a poder estar en el cielo orgullosa del padre que te dio. No estés tan seguro, Felipe Van Holzen. Lo siento, Ada, pero esta vez tú no vas a ser el héroe. Salsa Raquel, pero no me vas a quitar a Lara. ¡Suéltala, desgraciado! ¡Suéltame! ¡Papá! ¡Papá! Lo siento, Lara, pero si no te quedas conmigo, no te quedas con nadie. Me salvaste. Mi karateca del sexo. Lara, 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 mi amor. Qué bueno que estás bien. Ay, ¿Qué pasó? ay, por Dios. ¿Y tu padre? ¿Y tú también? Ahí ya está. ¿Allá? Sí. Tranquila. Andrés. Ay, Andrés. Aquí están mis 2 estrellas. No se pueden imaginar la cantidad de propaganda que hemos recibido. Todas las redes sociales hablan de ustedes. Seguramente, después de todo lo que hizo Adán, vas a querer contratarlo de nuevo y echarme a mí del canal. O quizás no. Quizás tenga una de mis ideas brillantes. Quizás los ponga a trabajar juntos en un mismo programa. Y lo llamamos Lo que importa es el tamaño del amor. ¿Qué les parece? A ver, una cosa es una cosa y otra cosa es la otra cosa, que son cosas muy distintas. Así que por ahora, como en el sexo, lo importante es disfrutar el momento. Me parece muy bien. Entonces mañana... Hoy es hoy, Cristóbal. Mañana, quién sabe. Mañana será otro día.
año sabático en la India cuando los programas están en la cima? Ustedes tienen que resolver esto inmediatamente. Si no, los que van a tomar un avión sin retorno van a ser ustedes. Pero, Cuchi, yo te digo... Pero nada. Quiero soluciones. Soluciones ya. ¿Y qué se supone que haremos? Porque magia no podemos hacer para devolver ese avión. Mira, J-Lo, cetáceo como rayo te llames. Yo, la única magia que no quiero es la de devolverme a esos dos aquí. Ah, no. ¿Y entonces qué nos está pidiendo? Que seamos nosotros los nuevos conductores. Exactamente. En este negocio nadie es imprescindible. Y lo último que quiero es los traseros de ustedes frente a la pantalla. 3 días. Tienen 3 días para ver entrar por esa puerta a mis nuevos conductores. Ay, Cuchi, yo creo que eso va a ser un... ¡Nada de Cuchi! Un día. Solo un día. Si no, las cabezas de ustedes van a ser las próximas en rodar. No te culpes, Leo. Que lo nuestro no funcionara nunca fue cuestión de tamaño, pero sí de amor. El hacer este programa, lo que escribo, lo que digo, es importante en la medida en la que ayuda a hombres y mujeres a entenderse mejor. Muy bien, Leo. Esa es la altura correcta de las piernas. Ahora tienes que ejecutar 57 repeticiones de un movimiento pendular en un lapso de 2 minutos. Quiero compartir este premio con mi equipo. JC, Dani, sin ustedes esto no hubiera sido posible. Gracias, Leo. Gracias por estar conmigo. Gracias porque juntos tenemos una vida íntima plena, plenísima. Un minuto. Muy satisfactoria. Por si alguno tenía alguna duda. El tamaño no importa. Hablo del programa, no de Leonardo. Con él es un logro hacerlo. Quiero decir que sin él sería imposible. Muchas gracias, gracias. Por algo la llaman la reina ahora. Ay, chiqui, ¿será que ella nunca sabrá lo que es un buen amante? Ay, bueno, si se casa con Leonardo, me parece que no. Que todo esto para mí Es simple. ¿Te quieres casar conmigo? Dices sí o no. Dale. Pídemelo otra vez antes de que me arrepienta. No hace falta que tomes pose de príncipe de Cenicienta. ¿Te casas conmigo? Es un fracaso, por eso no querías casarte conmigo. Yo soy la profesional y yo soy quien debería ayudarte. Lo que hay que hacer es solucionar. Eso es todo, Leonardo. Solucionar. Hoy tenemos un tema de actualidad. ¿Qué pasa cuando la mujer está insatisfecha? ¿Por qué no logramos culminar con éxito una relación íntima? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿En qué están fallando los hombres? ¿Y para cuándo necesita este récipe, doctor? Podría ser para ahora mismo. El doctor necesita con urgencia este récipe de la píldora azul. ¿Se lo podemos tener listo para hoy? Amigo desesperado, percibí angustia en tus palabras y respondiendo a tu inquietud, te envío el siguiente video. Ábrelo y sigue mis instrucciones. Escúchame con atención, amigo desesperado. El miedo es el peor enemigo del ser humano. Y el miedo a fracasar nos paraliza. Por eso voy a pedirte que antes del próximo encuentro con tu pareja, hagas estos ejercicios de respiración y acercamiento a ti mismo. Son muy simples y van a ayudarte a incrementar tu potencia. Inhalas el aire
Aguantas y exhalas. ¿De verdad sirve esa tontería de amarse a uno mismo para hacer feliz a los demás? Muérete que sí. Siento mi cuerpo, mi respiración. Soy consciente. Yo sí puedo encontrar la conexión con el cuerpo de Lara. Podemos hacerlo. Esta noche vamos a poner en práctica todos los ejercicios y el aprendizaje del maestro Adam. Con una mano toca el vientre de tu pareja y transmite la energía. Sabrás entonces que lo que decías, porque la verás en acción, conociendo su cuerpo. Lo tengo. Sí, lo tengo. Lo tengo, sería bueno ver a Lara para poner todo esto en práctica. Justamente hoy que Adam va a hablar de cómo durar 3 horas en acción. Nunca más. Nunca más te vas a sentir defraudada de mí, Lara. Nunca más. Por fin vamos a hacer lo que hay que hacer. Porque si no puede que uno haga lo que no se debe y pues siempre hay que hacer lo que sí se debe hacer, ¿no? Tú y yo somos adultos, somos personas maduras y decididas, ¿verdad? Así que ya es momento de que por fin demos este salto al vacío. Al agua, quiero decir. De nada me sirvió practicar todas tus técnicas y escuchar tus consejos para convertirme en un superhombre. En un hombre que complazca a las mujeres y las deje con ganas de más y más. Me engañaste. No es como dices tú, que el tamaño no importa. No es el tamaño del amor, como dices tú, ni como dice Lara. Son un fraude. Que es lo único que importa. El tamaño sí lo es todo. Estoy segura de que más cerca de lo que crees está la mujer perfecta para ti, esperando volver a verte. ¿Te quieres siempre, Lara? Tienes toda la razón, Lara. No fue ni el tamaño y tampoco el amor. Yo te invito a ver lo que jamás has visto. Te sirvo, mira, un whiskycito. No, gracias, no bebo, de verdad, gracias. Prefiero agua con limón, está bien. Dani, a mí sí, por favor, sírveme un traguito. Ay, no, perdóname. Yo solo le sirvo a mis posibles amantes. Deja, mi amor, yo te sirvo. La ventana de mi alma ya está abierta para que tú pases. No. Yo no pude haber hecho esto otra vez. ¿Permiso? ¿Que no pudiste qué? Porque si es lo que yo pienso que hiciste, lo hiciste muy bien. Que me volvió loco, matándome de a poco. Lástima porque la pasamos muy bien. Sí. Yo diría que demasiado bien. ¿Y qué tú dices? Digo, por eso de una última vez. Sí. ¿Verdad? Sí, aunque tenemos que ir a trabajar. Ah, no sé, sí. Yo me tengo que ir al canal y tú a la clínica. No, mejor no. Esto está mal. No, sí. Esto no puede seguir repitiéndose. Si no me aceptas, todo perderá el sentido. Yo
te invito a que ya no te quede duda. Mi intención es adorarte con ternura. Ven, vuela conmigo. Si te besan estos labios ya no hay vuelta. Yo te juro que te ganaré la apuesta. Ya verás lo que digo. Yo sé que no te conozco bien, pero es que tu energía me destila cada célula en mi piel. Descubrí tus ojos, sonríe que te adoro. Sin palabras, sin palabras, no intento describirte. Bueno, ya. Tenemos solamente una hora porque tengo que volver a la consulta, ¿ok? No, sí, yo tengo que volver al canal, pero yo conseguí habitación acá en el 1001 Noches que no queda cerquita. Ok. Pero, Dani, yo quería saber, ¿no? Preguntarte por qué como lo de anoche estuvo tan bueno. Que quería que me dijera si yo lo hice bien, pues. Sí, niño, sí. Tú. No te das cuenta que sin ti habré perdido. Yo te invito a ver lo que jamás has visto. Yo te invito a que conozcas que yo existo. ¡Ay! Cuchi, mira lo que se me acaba de ocurrir. Ay. Mira, como nuestra honeymoon Ajá. va a ser en París. Uy. ¿Qué tal si alquilamos la Catedral de Notre Dame para nuestra boda? ¡Ay, qué buena idea, ¿En mi serio? amor! Sí, y podemos contratar al jorobado para que nos toque las campanas, Ay, ¿verdad? eso sí, Cuchi, eso sí, te advierto desde ya. No voy a ir al Museo de las Vacas. No, esta vez no. ¿Y cuál es el Museo de las Vacas? Ay, Cuchi, por Dios, qué falta de ignorancia la tuya, es famosísimo. El Museo de la Ubre, por Dios. Bueno, nada, Cuchi, no importa. Mira, ya encontré el diseñador de mi vestido. Ah, de hecho me hizo un presupuesto que está por aquí. Ah, por aquí está. ¿Qué es esto? ¿Te están vendiendo un vestido o un Ferrari? Ay, No, Cuchi, olvida no eso. seas- No me cuchichees. Vete a vestuario y dile que te presten uno. Tiene que haber. No hay novela que no tenga una boda. Por favor. ¿Y la fecha? Digo, yo espero que tu indecisión no tenga nada que ver con la bruja de Malena. No. Cuidadito, ¿eh? No, mi amor. No, mi amorcito. No, preciosa. No. Ya el divorcio es seguro. No te preocupes. Cuchi, ¿tú quieres que te dé un adelanto de tu recompensa por ese divorcio? Ay, también para que se te quite lo bravito que te hicieron poner ese par al marcharse. Que te dejaron así, sin programa y sin presentadores. Ay, no es justo de sus partes. O de sus partes o de su parte, ¿cómo se...? ¡No! Shh. Mejor no digas nada, Cuchi. No digas nada y solo admíralo. Y si te portas bien, Cuchi, y si eres un chico bueno, abre tu gavetica, ¿sí? Abre tu gavetica. Y tómate una de esas pastillitas azules adoradas. Espera que haga efecto. Quédate sentado en tu hermosa silla, sin tocar. Espera que haga efecto y yo sabré ir en el momento preciso, Cuchi.
Ay, Dani. ¿Cómo estarás, mi gordita bella? ¿Qué tal será el resto de nuestras vidas juntos, eh?
Calma, Leonardo, calma. Tienes que tomártelo con calma. Tienes que mantener un poquito la dureza. Ok. Sí, la dureza. ¿En serio? No. No le voy a contestar. Sí, mi Cuchi. Yo creo que la presentadora del programa, la que tiene que agarrar el timón del programa, tiene que ser alguien con un carisma irresistible, que la cámara la adore. Alguien que tenga un sex appeal. Sí, mi muñequita de porcelana, estoy completamente seguro que tú serías la perfecta para eso. Pero meterte de cabeza en un programa te va a llevar mucho tiempo. Y tú tienes que usar tu tiempo en organizar nuestra boda, en preparar nuestra vida juntos. Sí, mi amor, tienes razón. Yo sería la perfecta, pero tengo que organizar nuestra boda, nuestra vida juntos. Esa es mi prioridad. Hola, Cuchi. Hola. ¿Cómo estás? Te preparé un sopado que llegó. ¿Es tu preferido? Muchísimo trabajo, Cuchi, muchísimo trabajo. Ay, pero me quedó divino. Qué bueno, me cambio y vengo. Cuchi, agarra tu chaqueta. Ay, también te preparé una crème brûlée. Dios, es que no lo soporto. Este viejo me está volviendo loca. ¿Qué te hizo ahora? Oye las noticias a todo volumen. Las noticias. Es que no puedo. Ay, ronca, huele mal, tiene halitosis, problemas intestinales. Vaya, qué sexy. Orina y no levanta de la tapa de la poceta. Usa chancletas con medias negras. ¡Qué horror!
No, por Dios. Esto tengo que resolverlo ahora mismo. Yo no me puedo quedar en una casa encerrada con Cristóbal. Eso sería una tragedia para mí. Ay, debo tomar medidas ya. Jennifer, concéntrate y piensa. Bien. Claro, esa es tu salvación. Tú tienes que ser la nueva conductora de ese programa. ¿Qué te pasa, mi terroncito de azúcar? ¿Te veo alterada? No. Nada, Cris. Ya regreso. No. Esta no puede ser mi vida con Cristóbal. Tiene que ser de otra manera.